Pues adelante. Y bueno, dura 25 minutos, son 4 movimientos. En fin, se van a dar cuenta con los cambios de movimiento. No somos una sala de conciertos. Se puede aventar jitomates y demás a la mesa. Aplaudir sin que haya acabado, lo que guste, ¿no? Sobró chicharrón. Sobre chicharrón, el guacamole, ¿no? Guacamole. Pero bueno. ¿Listo? Para todos ustedes. ¿Sí? Espérame, a ver. Yo. No, para vernos. ¿Listo? 3, 4.
Síguele, síguele. Me cambié de G. Ese G. Sí. Pero el siguiente G, no de este G. No, el G tal cual. Ok. Do. El G. O sea, yo termino exacto, ahí. Sí, ok.
aplauso.